Hola, ¿cómo estás? Te saludo José Luis Moreno y quédate bienvenido a un episodio del podcast de Constelación SEO, el podcast sobre SEO y posicionamiento web de Adestra Marketing. Si eres el primer que nos escuchas, puedes suscribirte para ser notificado sobre futuros episodios relacionados a ese tema. En el presente episodio vamos a hablar sobre las similitudes que existen entre los plugins o plugins SEO, sobre todo la versión Pro, y el acceso a fármacos sin receta o la venta de fármacos sin receta. Algunas empresas y negocios que desean posicionarse en buscadores y no cuentan con un profesional SEO, lo que hacen es de que utilizan, bueno, y por supuesto tienen una tienda online o un sitio web en WordPress, utilizan un plugin o plugin SEO para quizás adentrarse un poco más en la parte SEO, ¿no? Entonces de repente la empresa o negocio comienza a interactuar con esta herramienta, les gusta y de repente como que ven la opción de irse a la versión Pro de esa herramienta, ¿no? Sin embargo, esta versión Pro a veces tiene funciones avanzadas de las cuales pueden resultar contraproducentes, sobre todo si no tienes un profesional SEO, una persona experta en SEO que sepa qué funciones usar y cuáles no, ¿no? En el presente episodio voy a explicar qué problemas pueden presentarse al utilizar este tipo de herramientas, sobre todo usando como ejemplo el caso de los venta de fármacos sin receta. Bueno, en primer lugar vamos a explicar lo que es un plugin o plugin SEO, que es como un pedazo de código que se instala en WordPress que agrega ciertas funciones, generalmente desarrollado por una empresa externa. Y hay que tomar en cuenta que este tipo de herramientas en realidad no tienen la capacidad de posicionar un sitio web como tal, por sí solo. Simplemente es una herramienta que nos da ciertos lineamientos o que nos ayuda un poco en el proceso, nada más. No es que haga SEO como tal, ¿no? Por ejemplo, que si queremos correr un maratón, un plugin SEO sería como una especie de plan escrito de ejercicios, ¿no? Como una guía para entrenar. Algo así sería, ¿no? Pero como nos podemos dar cuenta, a la hora de la verdad, con eso no basta ganar un maratón y mucho menos quedar entre los 5 primeros lugares. Tendríamos que hacer una serie de cosas como, por ejemplo, llevar una dieta, medir nuestros tiempos, entrenar todos los días, tener disciplina, conocer el terreno, mejorar nuestra técnica, trabajar nuestra parte mental. O sea, hay muchas cosas que hay que hacer para optar o querer, digamos, ganar un maratón o al menos llegar entre los 5 primeros puestos. Sería poco realista pensar que con un simple plan de ejercicios escrito en una hoja vamos a ganar eso. No es así, ¿no? Ahora, de la misma manera como en el maratón hay que hacer varias cosas para poder ser competitivo y ganar o estar en los primeros lugares, lo que es la parte SEO tiene en realidad varios pilares, ¿no? O sea, tiene por ejemplo la parte de analítica web, creación de contenidos escritos y ritmo de publicación, tiempos de carga, estructura y navegación del sitio web, cumplimiento de normas, creación de enlaces, o sea, hay muchas cosas para hacer. Entonces, es poco realista que el plugin SEO va a hacer todo SEO, no es así, ¿no? Simplemente es una herramienta que nos va a guiar medio por el proceso, ¿no? Ahora, ese tipo de herramientas, sobre todo las versiones Pro, que generalmente son las versiones pagadas, tienen generalmente más funciones adicionales en comparación con la versión gratuita, ¿no? Un plugin o plugin SEO pagado va a ser más completo que una versión gratuita, ¿no? Lo cual, por ejemplo, permite acceder a ciertas herramientas adicionales o que permiten hacer ciertas mejoras, pero debemos aclarar que dichas mejoras también nosotros las podemos hacer de otra manera. O sea, no es que esa herramienta sea la única forma de hacer eso. No, tú puedes hacer muchas cosas. Por ejemplo, ¿no? Un sitemap o mapa del sitio, que digamos, un archivo que da la estructura, como un mapa, digamos, de todo lo que hay en tu sitio web. Claro, un plugin SEO te puede ayudar a crearlo, pero también lo puedes crear. En WordPress crea un sitemap por defecto. O tú también puedes configurarlo de otra manera. Entonces, no necesariamente es que el plugin SEO sea algo, un requisito. Como digo, generalmente está hecho más para las personas que están empezando en el tema SEO, ¿ok? Y si te pones a pensar, generalmente el público objetivo de este plugin o de estas herramientas son las personas que no conocen de SEO o que no cuentan con un profesional SEO, ¿no? Ahora, no digo que esas herramientas sean malas usarlas, o sea, un profesional SEO sí les puede sacar el jugo, ¿no? Yo por lo menos en lo personal utilizo el plugin All One SEO Pack, que es muy bueno y ayuda bastante, ¿no? Pero hay que usarlo con cierto criterio. Ahora, ¿qué pasa? Que muchas funciones de un plugin o plugin gratuito o pagado SEO deben ser tomadas con mucho cuidado, ya que se tiene que tener un criterio para saber hasta qué punto se tiene que seguir una recomendación que en realidad es una recomendación automatizada, ¿no? Por ejemplo, vamos a algo sencillo y elemental, ¿no? El plugin SEO nos dice, mira, si tu título de tu artículo que estás redactando tiene más de 60 caracteres, no es lo ideal. Lo ideal es que tenga 60 menos. Ok, tú puedes tener ese lineamiento, claro, porque 60 caracteres es lo que aparece en el resultado de búsqueda, ¿no? Si es muy largo, quizás no van a leer completo, perfecto. Pero si por casualidad el tema del cual tú vas a tratar, sí o sí es un tema más largo y necesitas más de 60 caracteres, sería un error tratar de reducir esos caracteres a la fuerza simplemente por cumplir lo que te dice el plugin o plugin, ¿no?
Porque ahí lo único que vas a hacer es que vas a perjudicar el mensaje o el título del artículo. O sea, quizás lo vas a reducir a tal punto en que el artículo no se va a entender el tema. Entonces ahí ya no estás sumando, estás restando. Cumples con la norma o cumples con lo que te dice el plugin porque date cuenta, claro, porque es lo que te dice 60 caracteres, pero las normas no son tan rígidas en ese aspecto porque son simplemente sugerencias automáticas. Hay casos donde si el título o el tema es más largo, no vale la pena hacer menos de 60 caracteres porque ese artículo va a perder mucho. Entonces, tienes que tener criterio para saber cuándo hacer caso a ciertos consejos o lineamientos que te da el plugin y cuándo no. Y para eso tienes que tener un criterio o conocimiento SEO. Por eso digo que es bastante peligroso comenzar a utilizar esta herramienta si no tienes ningún tipo de conocimiento SEO porque a veces puedes terminar perjudicando tu propio sitio web. Ahora, aquí viene el punto importante, ¿no? Claro, el problema con estos plugins SEO es que al incluir funciones avanzadas, si estas no son utilizadas con alguien que tenga conocimiento sobre SEO, puede terminar afectando de forma negativa a lo que es tu sitio web o tienda online. Y al final puedes terminar generando el efecto contrario. ¿Cuáles son algunos peligros potenciales, digamos, o algunos posibles efectos negativos? Por aquí podemos usar el ejemplo que está diciendo de la venta de fármacos sin receta médica. Por ejemplo, cada medicamento que hay en el mercado tiene una serie de contraindicaciones, ¿no? Pueden haber medicamentos muy buenos para muchas cosas, pero cada cosa tiene ciertas contraindicaciones, ¿no? Por ende, es importante que la gente no se automedique. Generalmente los medicamentos que tienen, digamos, un poco de más contraindicación o, digamos, que tienes que seguir las instrucciones más específicas para tomarlos, son los que generalmente están, por norma en muchos países, que solo pueden ser vendidos bajo receta médica precisamente para evitar que la gente invente en ese aspecto y se haga daño. Entonces, en este punto lo importante es que no nos automediquemos, ¿no? En este ejemplo, ¿no? Y que solo tomemos medicamentos recomendados por un profesional médico, nuestro médico, ¿no? Sobre todo si son bastante delicados o requieren cierta receta o son un poco más avanzados, ¿no? Pero aquí lo importante es que si una persona compra un medicamento sin receta, en realidad está poniendo en peligro su salud y su vida, ya que muchos medicamentos tienen instrucciones específicas, por ejemplo, cómo tomarlos, tienen algunas contraindicaciones, efectos adversos, o por ejemplo, puedes tomarlos en distintos momentos del día, con o sin alimentos, no puedes tomarlos si estás en estado o si sufres del corazón, te das cuenta, hay muchas cosas que digamos, influyen en la efectividad, digamos, y sobre todo en las contraindicaciones de un medicamento. Es por eso que existe este tipo de regulación. Por ejemplo, para que tengas una idea, ¿no? Según un informe de la Organización Mundial de la Salud, en el año 2021 a nivel mundial la automedicación ha provocado la muerte de más de 700.000 personas, ¿no? A nivel global. Entonces no es algo para tomarse a la ligera. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el SEO, no? Claro, si bien el SEO no es algo letal, o sea, utilizar un plugin SEO y seguir las recomendaciones de forma indiscriminada sin ningún tipo de criterio no te va a matar, pero sí puede matar el posicionamiento orgánico de tu sitio web. Claro, porque si tú incumples una serie de normas, lo que va a hacer el motor de búsqueda es que te va a penalizar. Sencillo, no es que, no, es que el plugin tiene la culpa y yo hice lo que el plugin me dijo. No, tú eres responsable de lo que tú haces en tu sitio web. Así como el contador o el contable o el tenedor de libros te hace los impuestos, tú decides si los pagas o no los pagas. O sea, al final el responsable es tu empresa. Tú no puedes echarle la culpa a otra persona de tus obligaciones como empresa o negocio. Entonces, de la misma manera, tú no puedes echarle la culpa de las infracciones de SEO al plugin porque no, tú eres el que decide si usas o no usas o si sigues esos lineamientos o no los usas, ¿no? Un claro ejemplo de eso, cuando se utiliza un plugin de una forma no adecuada, es cuando se publica, por ejemplo, en una sección, un artículo, por ejemplo, muy poco contenido escrito, ¿no? Y de repente comienzas a repetir palabras claves para posicionarte, ¿no? Ok, pongo en el título repito otra vez en el subtítulo, y lo repito otra vez y pongo negritas y pongo la palabra acá. Claro, por ejemplo, ahí estás entrando en la norma de sobreoptimización. Si el motor de búsqueda detecta que estás sobreoptimizando un texto, se va a dar cuenta que estás haciendo SEO, ¿no? Y lo más probable es que lo vaya a penalizar porque te estás centrando más en la optimización SEO que en el contenido como tal. Entonces lo que va a pasar es que, o lo que puede pasar es que te pueden penalizar ese sitio o esa sección y lo único que va a pasar es que o te retiran de los resultados de búsqueda o te bajan un montón de posiciones. Entonces, al final, por seguir ese consejo, SEO que te dio el plugin o esa recomendación o esa función, no avanzaste sino retrocediste. Si te pones a pensarlo, al igual que los medicamentos sin receta, lo que causa problemas no es el medicamento como tal, ¿no? Y en este caso tampoco es que causa problemas el plugin como tal. El problema es cómo se utiliza esa herramienta sin ningún tipo de criterio. Si tú te compras un medicamento, tú lo estás comprando y tú estás decidiendo automedicarte y no seguir ningún tipo de lineamiento y no consultarle al doctor. Es tu decisión. O sea, tú estás haciendo un mal uso de eso, ¿no? Igual pasa con el plugin SEO. Tienes el plugin SEO y
tiene ciertas funciones que tú ni las conoces y te pones a experimentar con eso, claro, te pueden penalizar porque puedes estar incumpliendo un montón de normas sin ni siquiera saberlo, ¿no? Sobre todo si no eres experto en SEO o no es tu especialidad, ¿no? Ahora, como experiencia personal te puedo decir de que asesorando diferentes empresas y negocios sobre lo que es la parte SEO, ojo, muchas penalizaciones y problemas de SEO se deben al mal uso de este tipo de plugins, ¿no? Generalmente pasa cuando la empresa no tiene un SEO, tiene un redactor y el redactor, mira, quiero mejorar mi SEO, ¿qué hago? Lo primero que hacen es, ok, voy a instalar un plugin SEO, ¿no? Igualito. Un diseñador web, oye, quiero mejorar el SEO, ¿qué hago? Instalar un plugin SEO, ¿no? Y ahí vienen los problemas porque comienzan a hacer una serie de cambios, ajustes sin saber cómo funciona realmente y al final lo único que hacen es que terminan perjudicando al sitio web, ¿no? Debido a esto solamente se recomienda utilizar este tipo de plugins o plugins SEO si contamos con un profesional SEO en nuestra empresa o si tenemos conocimientos avanzados sobre SEO, ¿no? Hay que tomar en cuenta que una cosa es tener la herramienta y otra cosa muy diferente es cómo usamos dicha herramienta, ¿no? También hay que tomar en cuenta si esa función, digamos, que tiene ese plugin SEO es legal o no es legal según las normas del buscador, ¿no? Claro, el plugin se puede haber desarrollado hace un año, 2 años, tiene una función X y de repente las normas de motor de búsqueda cambiaron y hace 6 meses eso es ilegal y genera penalización. Entonces, una cosa es la herramienta y otra cosa es si eso es legal o si atenta contra las normas del buscador, ¿ok? Ya que nosotros somos los que seremos responsables en caso de cualquier penalización frente a ese buscador y no el plugin o la herramienta SEO que estamos usando, ¿no? Bueno, esto conmigo, espero que te guste este episodio. Si te gustó, entonces ese clic en me gusta, dejar tu comentario en la parte de abajo, compartir el episodio y por supuesto suscribirte al podcast. Bueno, esto conmigo, muchísimas gracias y estamos en contacto. Hasta luego.